Vamos a hacer nuestro pequeño ejercicio. Esta vez no les voy a poner la chanchulla. ¿Qué libro de la Biblia estamos viendo este año? Gálatas, excelente. Ya estamos por acabar. Hoy acabamos el capítulo 5 y solo nos falta el capítulo 6 y acabamos todo el libro de Gálatas. ¿Qué les parece? ¿Amén? Espero que hayamos sacado buenas lecciones. Antes de entrar al tema de hoy, quiero hacer una pequeña pausa publicitaria. Yo sé que varios en medio nuestro estamos bastante cargados en el corazón, en el espíritu, con lo que está pasando en Venezuela y también con lo que pasa en nuestra nación. Quiero invitarte todos los martes al tiempo de oración en la iglesia. Todos los martes a las 7:30 de la noche tenemos oración en la iglesia por muchas cosas, pero estamos incluyendo un tiempo cada martes para orar por Venezuela y por nuestro país. Amén. Así que si de verdad tienes carga, entonces hazte el tiempo los martes de venir a orar por estas dos naciones. Amén, iglesia. Ok, entonces continuamos con Gálatas. Anden en el espíritu y no en la carne. Gálatas 5, 16 al 26. Mira a alguien que tengas cerca de ti y dile: anda en el espíritu y no en la carne. Ahora mira al que te ha dicho y dile: y tú también. Ok, muy bien. Vamos a hacer un breve repaso de qué está pasando en la iglesia en Galacia. Yo creo que a este punto ya todos se acuerdan, los que han venido a la iglesia por lo menos 3 veces este año, ya tienen una idea de lo que estaba pasando en Galacia. La iglesia mayoritariamente gentil no quiere decir amable, quiere decir no judía, ¿sí? Eran de raza, de etnia, no judíos, eran gentiles, eran todo lo demás. Habían recibido el evangelio, estaban felices porque habían sido salvos por la fe en Jesucristo. El Espíritu Santo se derramó en medio de ellos, estaban con gozo. Y de Jerusalén, mandados por el líder de la iglesia en Jerusalén, que era Jacobo, llega un grupo de gente que eran los judaizantes. Estos eran judíos de raza que se habían hecho cristianos, habían empezado a seguir a Cristo. Y ellos llegan a la iglesia de Jerusalén, de Galacia, y les dicen: ¿así que eres cristiano? Le dice: sí. ¿Y cumples la ley de Moisés? Y le dicen: no sigo la ley de Moisés, yo he recibido el Espíritu Santo por medio de la fe en Cristo. Y le dicen: entonces no eres cristiano. Para ser cristiano primero tienes que hacerte judío y luego cristiano. Y eso incluía una serie de cosas, entre ellas, por ejemplo, la circuncisión de los varones. ¿Sí? Ok, entonces Pablo ante esto les responde, porque los hermanos estaban asustados, conflictuados, preocupados. El gozo había sido robado de ellos porque ahora se volvieron ultra legalistas, porque pensaban que primero tenían que cumplir la ley y luego creer en Jesucristo. Y Pablo escribe esta carta y les dice: muchachos, un ratito, esto no es así. El legalismo no ayuda en nada, solo aprisiona. Ustedes han sido salvos en Cristo. Y les hace esta pregunta. ¿Quién se acuerda en el capítulo 2? Les dice: ¿acaso han recibido el Espíritu Santo por la ley o lo han recibido por la fe? ¿Cómo ha venido a ustedes la salvación? ¿Por la ley o por la fe? Y les dice: Gálatas tontos, ¿se acuerdan? Gálatas insensatos, habiendo empezado por el Espíritu, ¿ahora van a seguir por la carne? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya, entonces todo el centro de esta carta a los Gálatas es eso: ni el legalismo ni el libertinaje, sino la vida del amor en Cristo Jesús. Y se acuerdan de eso, hablamos la semana pasada, el corazón de esta epístola. ¿Se acuerdan? Cuando Pablo escribe y dice en Gálatas 5, en el versículo 6 y en el versículo 13, que dice, ¿se acuerdan? Que tenemos que vivir en la libertad de la fe que está motivada por el amor. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el centro de la vida cristiana? La fe motivada por el amor. Y luego se acuerdan que también nos dicen, la semana pasada lo hemos visto, que ustedes a libertad han sido llamados, pero no usen la libertad como excusa para andar en la carne. Amén, ¿estamos aquí? ¿Sí? Entonces, una vez más hoy día, porque ya están empezando a despertar, míralo al que tienes cerca y dile: no uses tu libertad para andar en la carne. Si no, decía, ¿se acuerdan? Sírvanse los unos a los otros en amor.
La libertad de Cristo es la libertad para andar en servicio de amor. Ni en la prisión del legalismo, ni en la esclavitud del pecado. Amén, ¿estamos aquí? Amén. Bueno, entonces con eso vamos a entrar en tema. Y hoy quisiera empezar con una cita de Juan Calvino. Todos casi han escuchado mencionar el nombre Calvino, por lo menos alguna vez, el gran reformador de la iglesia suiza. Y dice así: la persona espiritual no está libre de los deseos de la carne, pero no permite que estos deseos la controlen, lo que equivale a satisfacer sus deseos. ¿Sabes qué? Sería un error pensar y decir: yo soy tan espiritual que la carne ya no me tienta. Yo soy tan espiritual que camino en las nubes y ya no, nada me molesta ni me afecta. Ahí estarías ya en tu propio pecado de soberbia, ¿no ve? En tu propio pecado de autoengaño. Estarías más ciego que aquel que se da cuenta que es pecador. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla a sus discípulos y había un publicano era un pecador de esas épocas que estaba orando delante del altar y decía: Señor, soy un pecador, no merezco nada delante de ti, dame tu gracia, dame tu misericordia? Y al lado de él había un fariseo, y el fariseo oraba así al Señor y le decía: Señor, gracias porque yo no soy publicano como y yo camino en tu voluntad. Y Jesús le dice: el publicano iba a recibir salvación y el fariseo condenación. ¿Por qué? Porque el camino de la fe no es creerte que ya eres perfecto y celestial, ¿no ve? Querubín protector, sino que es realmente entendernos en nuestra situación. Tenemos una naturaleza que nos lleva a pecar y necesitamos la gracia de Dios para vivir en su voluntad. ¿Amén? ¿Están despiertos? ¿Están aquí todavía? ¿Amén? ¿Sí? Alguien decía alguna vez, tal vez en palabras más contemporáneas que todo el trabalenguas de Juan Calvino, decía lo siguiente: es un buen ejemplo aprender de Alcohólicos Anónimos. ¿Han escuchado hablar de Alcohólicos Anónimos, no ve? ¿Sí? Cuando alguien es parte de Alcohólicos Anónimos, el resto de su vida se presenta de esta manera. Dice: hola, ¿cómo estás? Soy Pepito y soy alcohólico, pero no tomo hace 20 años. Y entonces alguien dice: ¿cómo vas a decir que eres alcohólico si no tomas hace 20 años? Y la respuesta es: porque el día que me olvido que soy alcohólico, voy a volver a tomar. ¿Sí me entiendes? Y a veces tenemos que acordarnos eso nosotros. Hola, ¿cómo estás? Soy Jonathan, soy un pecador salvado por gracia. ¿Sí? Y algunos ahora en el evangelio moderno dicen: qué barbaridad, ¿cómo vas a decir que eres pecador? Qué poca fe, hermano. No, yo no vivo en pecado. Soy salvo por gracia. Pero el momento que me olvido que soy salvo por gracia, empiezo a creer que yo soy santo, puro y bueno por mis propias fuerzas, y empiezo otra vez a vivir en una vida de legalismo o libertinaje. O lo peor, legalismo más libertinaje, ¿no ve? El que juzga a todos los demás y se excusa a sí mismo de todo lo que hace. ¿Conocen a alguien así? Sí, que a todo el mundo le da, pero todo lo que hace tiene una razón. Entonces tenemos que recordar esto, amén. ¿Sí? Que no se trata de que uno sea perfectito, santito, buenito. Se trata de que uno entienda su condición y entienda que toda su vida va a enfrentarse a la naturaleza de pecado, pero que ahora tiene un nuevo componente en su vida, que es la gracia de Dios, el Espíritu Santo, que le ayuda a dejar esa vida. ¿Están despiertos? Amén. Gracias. Entonces comenzamos ahora a entrar ya a esta parte de la vida práctica en Gálatas. Hasta aquí habíamos visto la vida espiritual. Hasta aquí todos los primeros 4 capítulos y medio Pablo está hablando de definiciones. ¿Quién eres? ¿Quién eres en Cristo? ¿Quién eres fuera de Cristo? ¿En quién creer? ¿Cómo creer? ¿Y qué no creer? ¿Sí? Y una vez que ya tienes tu identidad bien puesta, ahora viene el cómo debes vivir. ¿Amén? ¿Sí? Entonces no empieza con el cómo debes vivir para que descubras quién eres. Empieza con el quién eres para que ahora sepas cómo debes vivir. Porque tu vida va a ser reflejo de tu identidad.
y no viceversa. Entonces ahora vamos a entrar al cómo debo vivir yo que soy hijo de Dios. ¿Me ayudan leyendo el versículo 16 a la 1, a las 2 y a las 3? Yo voy al 17. Porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Ayúdenme con el 18. Amén. Pero si ustedes son guiados por el espíritu, no están ya sujetos a la ley. ¿Sabes qué? Estos versículos, el 16 y el 17, son el secreto de la vida en la libertad que Dios nos dio. ¿Quieres saber cómo vivir en la libertad de Cristo? Memorizate estos dos versículos. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Entonces, la única manera de vivir en la libertad del Evangelio es viviendo sujetos por completo a la libertad a la voluntad del Espíritu Santo. Aquí viene algo que a los seres humanos contemporáneos nos cuesta escuchar. ¿Estás listo? ¿Sí? Siempre vas a servir a alguien. Por muy empoderada, independiente y libre que seas, por muy exitoso, valiente y entusiasta que seas, siempre vas a servir a alguien. O al Espíritu Santo para vida, o a la carne para destrucción. Siempre va a haber dos voluntades en ti que están en contraste, en constante lucha. ¿Estamos acá? Sin Cristo no tienes esa opción de lucha. Siempre vas a servirle a alguien. ¿Y a quién es? A la carne, a tus propios deseos, a tu propia voluntad, ¿sí? Pero a tu propia voluntad impulsada por tu naturaleza, impulsada por aquello que eres, digamos, a falta de una mejor palabra, animalísticamente, como un ser biológico diseñado para hacer cosas. Cuando el Espíritu Santo viene a ti, te da nueva vida. Entonces empieza a haber dentro de ti una lucha de voluntades. La voluntad de Dios para lo que Él te ha creado y la voluntad de tu carne, de tu naturaleza caída, para hacer lo que es contrario a Dios. Y ahora aquí es uno de los puntos principales donde entra el aspecto sobrenatural del Evangelio. Porque toda la vida cristiana, escúchame, despertá si estabas dormido, porque esto es importante. La vida cristiana no es una filosofía de vida, incluye una filosofía de vida. La vida cristiana no es un estilo de vida ético-moral, manifiesta un estilo de vida ético-moral. Pero la vida cristiana sobre todo es la vida de creencia en un Dios sobrenatural, poderoso, creador, que ha descendido en la persona de su Hijo Jesucristo a habitar entre nosotros y reconciliarnos a nosotros consigo. Entonces, la vida cristiana ineludiblemente depende de un elemento sobrenatural. Amén. No hay otra manera. La vida cristiana depende de un elemento sobrenatural. Y ese elemento sobrenatural se manifiesta en el cristiano de hoy en la voluntad del Espíritu habiendo sido puesta en nuestros corazones. Ya en el Antiguo Testamento el profeta Ezequiel decía que Él quitará el corazón de piedra y nos pondrá un nuevo corazón de carne. Ya el profeta Jeremías decía: llegará el día en el que mi ley va a estar escrita en sus corazones.
No para que sean legalistas, sino para que su corazón los impulse a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, realmente la vida cristiana no es una vida sobrenatural como a veces buscamos, en el sentido de buscar cosas tangibles sobrenaturales. ¿Esas existen? Claro que sí. ¿Los milagros existen? Sí. Pero a veces andamos buscando como cristianos afuera, alguien que venga donde el Boris y le diga: Boris, ¿cómo estás? Soy profeta del Señor. El Señor tiene una palabra para ti, Boris. Dejarás tu padre y tu madre y dejarás tu hogar y te irás a Egipto, Boris. Y luego el Boris está conflictuado y dice: ¿cómo le digo al Adri? Nos vamos a Egipto. Puede haber, sí, Dios a veces manda a alguien a hablarnos, pero ese no es el aspecto central de la sobrenaturalidad del Evangelio. ¿Sabes cuál es el aspecto central de la sobrenaturalidad del Evangelio? Que el Boris, sin que nadie venga donde él, en su corazón dice: ¿sabes qué? Yo quería ir y hacer esto. Y el Espíritu le dice: ¿sabes qué? No ese es el camino. Eso no refleja a tu Señor. Amén. Les voy a contar solo un pequeño testimonio de esto. Tenemos, los que ustedes saben, el estudio Creer en la Iglesia. Es un estudio bíblico que dura 2 años. Se empieza cada año en marzo. Si no lo has hecho, te invito a que el próximo año, porque este año ya estamos acabando, te inscribas al estudio Creer. Y con el grupo que está por concluir, estábamos charlando el día lunes un ratito, y varios tenían este mismo testimonio y decían: ¿sabes qué? Después de casi 2 años de estar en la palabra de Dios, me he dado cuenta que soy otra persona. No porque alguien me ha dicho que sea otra persona, no porque alguien me ha impuesto que sea otra persona, sino porque algo dentro de mí ha sido transformado. Y antes reaccionaba así y ahora reacciono así. Y antes pensaba así y ahora pienso de esta manera. Esa es la sobrenaturalidad del Evangelio en ti, que el Espíritu Santo está en ti y te transforma de adentro hacia afuera. Distinto al legalismo que te impone una serie de actitudes para ver si logras ser transformado. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Amén. Entonces, cuando dice que la única manera de vivir en la libertad del Evangelio es viviendo sujetos por completo a la voluntad del Espíritu Santo, es eso lo que nos está diciendo. No es que te vuelvas legalista, es que vivas la sobrenaturalidad del Evangelio. Que escuches esa nueva voz que hay en ti, que es la voz de Dios, que te empapes de su palabra y empieces a andar en ella en obediencia de fe. Amén. ¿Todavía están despiertos? Entonces, ¿por qué es necesario vivir sujetos al Espíritu? Bueno, en primer lugar, porque cuando dice la carne, no satisfagan los deseos de la carne, muchas veces pensamos carne solamente como las cosas malas que hacemos, ¿no ve? ¿Sí? Pero entonces, si yo me porto bien, soy buenito, hago todo correcto, entonces no estoy en la carne. Bueno, lamento comunicarte que la palabra carne en la Biblia tiene que ver con la naturaleza de uno, no solo con las acciones de uno. ¿Sí? Entonces necesitamos el Espíritu Santo porque la carne en realidad es todo nuestro ser. Somos por definición seres carnales. ¿Sí? ¿Amén? ¿Estás acá? Somos seres carnales. Y el ejemplo más evidente es, a ver, ¿cuántos tienen hijos o hijas, niñitos? ¿Cuántos han tenido hijos? ¿Cuántos tienen sobrinos? Si no tienes hijos y tienes sobrinos cerca. ¿Cuántos interactúan con niños algún día en su vida? Dígame una cosa, ¿cuántos le han enseñado al niño a portarse mal? Tu trabajo es enseñarle a que se porte bien, ¿sí? Normalmente vas a escuchar a los papás diciéndole: pero hijito, compartí. Nunca vas a escuchar a un papá diciéndole: no compartas tanto, hijo. ¿Sí? Pero hijito, pedile perdón. Nunca vas a escuchar a un papá diciendo: hijo, no perdones tanto. Excepto ya cuando son adolescentes y están camotes y perdonan todo, ¿no ve? Pero eso es otra cosa. Por naturaleza tendemos a ser egocéntricos, egoístas, orgullosos. Necesitamos algo que rompa esa naturaleza y nos muestre una nueva vida. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo, porque la carne es nuestra naturaleza que es ajena a Dios. ¿Amén? ¿Sí? Ok. Bueno, ¿qué sucede? Que tenemos la siguiente promesa en Cristo.
La promesa de estos versículos es la siguiente: aquellos que viven en el Espíritu no van a seguir su propia naturaleza ni hacer lo que quieren, sino que van a seguir la voz de Dios y hacer su voluntad. Haremos los ejemplos que nos gusta hacer para que todos despierten un poco y se metan al mensaje. Le voy a pedir a mi amigo Harold que venga por aquí, por favor, con su sonrisa. Querido Harold, denle un aplauso al Harold, por favor. Hoy en vez de Harold le vamos a llamar Cristiano, ¿ya? Sí, Harold es cristiano. Harold es cristiano, pero sigue teniendo su vieja naturaleza caída, su carne, ¿verdad? Sí. Pero aparte de la voz de su carne, Harold tiene al Cristian, que es la voz del Espíritu Santo. Ven, Cris. O mejor no, Cris va a ser la voz de la carne. Ven, va a ser la carne. Adri, ven, vas a ser la voz del Espíritu Santo. Así más agradable. Entonces está el Harold caminando por la vida, ¿no ve? Feliz está andando por la vida. Y tiene que tomar una decisión. Y entonces el Cris, que es la carne, le dice, básicamente esta es la voz de la carne. Es una sola voz, es monótona. Haz lo que quieras. Eso es básicamente, la carne es haz lo que quieras. ¿Sí? Lo que tu orgullo, lo que tus ganas, lo que tus deseos, lo que sea, te dicen, haz lo que quieras. Con eso estoy feliz. Soy la carne. La carne quiere autosatisfacerse. Pero viene el Adri y le dice, no, escucha la palabra del Señor. Eso, exactamente. Entonces, ¿qué decías? El versículo dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque la voluntad del Espíritu se opone a la voluntad de la carne y la voluntad de la carne se opone a la voluntad del Espíritu, para que no hagan lo que quieren. ¿Qué es hacer lo que quieren? Es escuchar a la carne. Andar en el Espíritu va a significar muchas veces crucificar mi carne, no hacer lo que quiero, hacer lo que Dios quiere. Amén. Entonces eso, por ejemplo, incluye esa hermosa palabrita perdonar, ser generosos, dar la otra mejilla, decir la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Entonces Harold tiene esa tarea en el Señor. Ya tiene el Espíritu Santo que le está ayudando a romper con la carne, pero va a seguir luchando con la carne. Y él tiene que en fe empezar a decir, no te voy a hacer caso, no voy a hacer lo que quiera, voy a hacer lo que el Espíritu me está guiando que haga. Y la carne no va a decir feliz, claro, viví en el Espíritu, va a decir, oye cuate, pero no, pues ven, aquí hay más chicharrón, hermano, ven por este lado. ¿Sí? Ahí al plan de lechuga te quieren tener, ¿no ve? Sí, porque la carne nos lleva a querer satisfacer nuestros propios deseos. Denos un aplauso, por favor, gracias. Amén. Y por si hubiera dudas, nuestro apóstol Pablo, que le encanta ser bien enfático, nos dice cómo se da a conocer la carne. ¿Cómo identifico los deseos de la carne? ¿Cómo identifico los deseos de la carne? ¿Están listos? Ustedes lo van a leer. A ver, se los voy a poner a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos. Miren, harto se ha escrito de cada uno de estos. ¿No ve qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No vamos a perder hoy día mucho tiempo en analizar cada uno. Tú puedes abrir tu Biblia, Gálatas 5, 19 al 21 y volverlos a leer. Y son bastante obvias estas palabras. ¿Sí? Sí, nadie dice, uy, ¿qué será pues borrachera? ¿Será que esto califica o no como borrachito? ¿No ve? Oh Señor, ¿será esto no una orgía? Espero que nunca te encuentres teniendo que hacerte esa pregunta. ¿Sí? ¿Ya?
Pero básicamente podemos subdividirlos en tres partes. Pecados sexuales, pecados que atentan contra uno mismo y pecados que atentan contra otros. ¿Sí? ¿Está bien? Pero por si tuvieras dudas y dirías, pucha, ¿será que esto que estoy haciendo? ¿Por qué no dice, por ejemplo, corrupción? ¿No veo? Dice corrupción. Entonces, como no está en la lista la corrupción, le meteré nomás. ¿Sí? Por favor, quiero que notes que esta no es una lista exhaustiva, es una lista ilustrativa. ¿Sí? No es como cuando vas a un restaurante y le dices, ¿no ve? ¿Qué refrescos tienes? Y el mesero ahí, hay limonada, hay duraznito, creo que sandía, otros más. ¿Sí? ¿Qué frutita quieres? Te dice, ¿no ve? ¿Ya? Esta es una lista así ilustrativa, no es exhaustiva y por eso termina con las palabras y otras cosas parecidas. Otras cosas parecidas. Otras cosas que se alineen ¿en qué? En estas tres categorías. Si es un desorden sexual, si estás usando tu sexualidad fuera del diseño de Dios. Número uno, eso es satisfacer a la carne. Número dos, si es algo que atenta contra otros. ¿Se acuerdan? La libertad de servirnos unos a otros en amor. ¿Se acuerdan? Entonces, si lo que estoy haciendo no es servir a los otros unos a otros en amor, sino que atenta contra el bienestar de alguien, está en esta lista. Y los que atentan contra uno mismo. Si lo que estoy haciendo no es de edificación, sino de destrucción, está en esta lista. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces la carne se hace evidente básicamente en todo lo que es desorden y destrucción. Cualquier acción que yo llevo a cabo que resulta en desorden y destrucción, entonces es yo escuchando a la voz de la carne en vez de la voz del Espíritu. Y entonces el apóstol Pablo concluye diciendo con esta fuerte advertencia que los que vivan este estilo de vida no heredarán el reino de Dios. Ahora hay una diferencia, por favor, entre luchar con la carne y tener tropiezos y vivir un estilo de vida carnal. ¿Sí me entienden la diferencia? ¿Sí? Es lo mismo que hay una diferencia entre tomar una copa de vino y bajarte 3 botellas, ¿no ve? ¿Sí? No es lo mismo. Todos luchamos con la carne. ¿Se acuerdan al principio de lo que hablábamos? ¿Sí? Todos vamos a tener esa naturaleza caída el resto de nuestra vida y va a haber momentos en los que nos va a ganar. ¿Sí? En los que el Adancito se va a bajar de la cruz y nos va a hacer andar. ¿Ya? Pero no buscamos, ni procuramos, ni satisfacemos ese estilo de vida. Amén, iglesia. Y entonces, ¿cómo se da a conocer el Espíritu? ¿Cómo se da a conocer el Espíritu? ¿Cómo conozco la voz del Espíritu? Vamos a leerlo otra vez. ¿Están listos? ¿Sí? 1, 2, 3. Ok, en cambio dice, el fruto del Espíritu es amor. ¿Sí? Ahí dice alegría, pero tal vez alegría no es la mejor palabra. La mejor palabra es gozo. ¿Y cuál es la diferencia entre alegría y gozo? Alegría es estar feliz. Y quién sabe que no vamos a estar siempre felices. Pero gozo es un sentimiento mucho más profundo de tener contentamiento en cualquier circunstancia. ¿Sí? No es estar alegre, es tener contentamiento de espíritu, contentamiento de corazón en cualquier circunstancia. Y luego paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Nuevamente se ha escrito mucho y se habla mucho de cada uno de estos. Creo que son evidentes, no necesitamos analizarlos mucho. Más bien nos enfocaremos en el corazón del tema. Y quiero que notes dos cosas. Por favor, no te olvides de esto, porque esto es fundamental. Es un fruto. Quiero que te des cuenta que dice, manifiestas son las obras de la carne. Y nos da toda esa lista y luego dice cualquier otra cosa parecida. Pero luego dice, pero el fruto es uno. ¿Cuántos frutos son? ¿Y de quién es el fruto? Del Espíritu Santo, no es de uno mismo. Es el fruto del Espíritu. Y esto es súper importante,
¿Por qué? Porque hay un contraste entre las obras versus el fruto. Las obras versus el fruto. ¿Sabes por qué? Porque como las obras de la carne son el resultado de mí mismo, son tan diversas como lo hay personas. ¿Me entiendes? Cada quien escoge su veneno. Cada quien escoge su pecado. Cada quien camina en su propia carne. Pero el fruto del Espíritu es uno solo porque es un solo Espíritu. Es el Espíritu Santo. ¿Sí? En otros lugares el apóstol Pablo lo dice de otra manera: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es uno. Hemos sido bautizados por un mismo Espíritu, el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, básicamente el contraste es el carácter de cada uno con sus propios luchas, pecados y deseos desordenados versus el carácter de Dios en mí. El contraste es lo que nace de mi propia carne versus lo que nace de Dios formándose en mí. Por eso es que es las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Por favor, no pierdas esto de vista y no te olvides. No es tu esfuerzo, es el fruto del Espíritu en ti. Nuevamente, para ser reiterativo, las obras de la carne son tan diversas y perversas como lo es cada uno. El fruto del Espíritu es uno y el mismo, porque el Espíritu es uno solo. Y entonces es por eso que quiero que recuerdes una cosa. Muchas veces en la iglesia vas a escuchar preguntas como estas. Alguien se va a acercar donde el Elmer y le va a decir: querido Elmer, ¿qué fruto del Espíritu es bueno en ti y qué fruto tienes que trabajar? Y el Elmer entonces va a responder: yo tengo mucha paciencia, pero tengo que trabajar en el dominio propio. ¿No ve? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Entonces alguien va a venir donde la Nata y le va a decir: Nata, ¿qué fruto del Espíritu es fuerte en ti? La Nata va a decir: yo soy bien amorosa, pero tengo que trabajar en mi humildad. ¿Sí? ¿Se están dando cuenta del error que hay ahí? Es un error profundo y lamentablemente demasiado común. En realidad son dos errores que se camuflan. El primer error es que estamos viendo el fruto del Espíritu como si fuera una serie de metas que alcanzar. Y el segundo error estamos viendo como que es algo en lo que yo tengo que trabajar. Y entonces toda la carta de Gálatas mejor la botamos y la quemamos porque ya no sirve para nada. Y ese es el problema de leer ese pasaje fuera de su contexto. ¿Qué hemos hablado en toda la carta de Gálatas hasta aquí? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos anda recordando durante los primeros 4 capítulos y medio? Es por fe, no por obras. Es en Cristo, no en nosotros. Es en entrega a Él, no en esfuerzo nuestro. Yo no puedo trabajar el fruto del Espíritu en mí. No puedo. Yo no puedo ser más paciente. No puedo ser más humilde, ni puedo tener más amor. Porque no es el resultado de mi esfuerzo. Lo único que puedo hacer es tratar de rendirme más a Dios. Tratar de buscarlo más a Él. Y pedirle que su carácter sea formado en mí. Entonces no es en qué fruto tienes que trabajar, porque para empezar estás trabajando en lo equivocado, porque es un fruto. ¿Sí? Y en segundo lugar, no lo puedes trabajar. Lo que tenemos que trabajar es dejar la carne de lado y escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios va a producir fruto en nosotros. ¿Están aquí? Amén. Quiero que recuerdes, por favor, esto es central. Gracias por el amén, Charlie. Esto es central, hermano, por favor. No puedes producir el fruto de algo que no es naturaleza tuya. No le puedes pedir a un limonero que produzca naranjas. Nuestra naturaleza es la carne. Nuestra naturaleza
produce obras de la carne. Por eso necesitamos una infusión sobrenatural de Dios en nosotros, del Espíritu Santo, que produce un nuevo fruto en nosotros. Pero volver a entender, por favor, no te olvides, no lo produces tú, lo produce el Espíritu Santo en ti. No lo produzco yo, lo produce el Espíritu Santo en mí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a ser insistente, rendirme al Espíritu Santo, rendirme al Señor, identificar las obras de mi carne y decirle: Señor, estoy andando en estas obras que no son tuyas. Permíteme dejarlas de lado y andar en ti. Amén. Y termina entonces diciendo lo siguiente: así identificamos a quienes son de Cristo. Así identificamos a quienes son de Cristo. Y con esto se acaba el capítulo 5. Gálatas 5, 24 al 26. Escúchalo con atención, por favor. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Por favor, date cuenta que dice, mira, ¿se acuerdan Gálatas 2:20 al principio? Famoso versículo también del mismo libro, que Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. ¿Se acuerdan lo que dicen inmediatamente antes? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y aquí lo reitera. Pablo al principio dice: yo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo aterriza en la parte práctica. En Gálatas 2 estaba hablando del aspecto espiritual. Ya no vivo bajo las normas de la ley, porque mi vida, mi pecado, mi todo ha sido pagado con Cristo en la cruz. Y ahora vivo en fe. Y ahora lo aterriza a la parte práctica. ¿Qué? Los que pertenecen a Cristo Jesús, ¿qué han hecho? Han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Has muerto a tu vieja naturaleza con Cristo y ahora has nacido una nueva naturaleza. ¿Y qué dice? Fíjate, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu. ¿En qué? En cada aspecto de nuestra vida. En cada aspecto de nuestra vida. No hay vuelta que darle, hermanos. Es blanco y negro. La pregunta es: ¿qué dice el Señor acerca de esto? No le quiero perdonar, estoy enojado. El Señor te invita a perdonar como has sido perdonado, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Entonces este hermoso párrafo concluye de manera majestuosa esta sección. Ya no hay ambigüedad alguna. Aquellos que somos de Cristo Jesús vamos a vivir cada vez más en el fruto del Espíritu. Por otro lado, aquellos ajenos a Cristo seguirán andando en su carne y causando destrucción los unos a los otros. ¿Podemos ponernos de pie, por favor, para concluir esta parte? Quiero concluir este capítulo 5 hoy día recordándote algo que ya les he mencionado, pero para que se nos quede. Gálatas 5 es uno de los pasajes más usados en la iglesia. Vas a ir a la librería cristiana y puedes encontrar libros enteros que dicen el fruto del Espíritu. Y vas a encontrar capítulo 1, amor, capítulo 2, paz, capítulo 3, paciencia. Y te van a dar una serie de versículos y de secretos de cómo crecer en el amor, de cómo crecer en la paz, de cómo crecer en la paciencia. Y vas a esforzarte y te vas a dar cuenta que más decreces en los otros que lo que creces en uno. Y es porque estamos encarando esto de manera inversa.
estamos queriendo ganarnos algo y producir algo que no podemos ni ganar ni producir. Quiero que recuerdes cuando escuches del fruto del Espíritu que no es algo que tú haces, es algo que recibes. Amén. No es algo que tú haces, es algo que recibes. Es algo que se genera en ti a través del Espíritu Santo que te va transformando. ¿Qué es lo que tú sí haces? Es caminar en el Espíritu. ¿Qué es lo que tú sí haces? Es empezar a decirle al Señor: me rindo a ti. Dejo atrás la vieja vida. Escojo obedecerte, escuchar tu voz, y Él te va transformando. Amén. No es un esfuerzo humano de disciplina. La disciplina espiritual nos va a ayudar a crucificar la carne y caminar en el Espíritu. Pero el fruto, acuérdate de la palabra, es el resultado de aquel que ahora está en ti. Amén. Entonces el contraste entre la vida de la carne y aquella en el Espíritu, en Gálatas 5, 16 al 26, tiene el objetivo de recordarnos lo siguiente. Acuérdate estas cosas. Siempre habrá en nosotros una lucha interior entre dos voluntades, la de la carne y la del Espíritu. Nunca te olvides. Nunca vamos a llegar de este lado de la vida a ser tan santos que ya la carne no me molesta. Siempre va a haber esa lucha. Número 1. Número 2. Nuestra inclinación y situación natural es andar en la carne. Estás naturalmente inclinado a hacer lo de la carne, pero a través de Cristo y su salvación, hoy tenemos una capacidad sobrenatural de andar en el Espíritu. La carne se agrada a sí misma y trae destrucción. El Espíritu agrada a Dios y trae vida. La carne se agrada a sí misma y trae destrucción. El Espíritu agrada a Dios y trae vida. Yo no puedo esforzarme. ¿Pueden decirle esta conmigo? A la 1, a las 2 y a las 3. Yo no puedo esforzarme para andar en uno o en el otro. Lo único que puedo hacer es aprender a depender de uno o del otro y hacer su voluntad. Si dependo de la carne, viviré en la prisión del legalismo y la esclavitud del pecado. Pero si dependo del Espíritu, andaré en la verdadera libertad del amor. Hoy te ruego, en el amor del Señor, que camines en dependencia del Espíritu Santo, con la mirada puesta en Cristo y en obediencia al Padre. Vive la libertad de Dios, que es el fruto del Espíritu, y deja atrás la prisión del legalismo y la esclavitud del pecado. ¿Qué les parece si un minuto cerramos los ojos todos, por favor? Un minutito cerraremos los ojos todos. Y hoy de verdad quiero hacerte una invitación profunda. No sé cómo has llegado aquí o cómo has estado viviendo tu vida, pero sé que todos nosotros en algún momento estamos luchando contra el legalismo o contra la carne. No sé si pensabas que la vida cristiana era una vida de ganártela tú, de decir: Señor, quiero ser más paciente, Señor, ayúdame a ser humilde, Señor, yo quiero esforzarme para amar más y no sé cómo amar. Y era algo que querías ganarte por tus esfuerzos. O por otro lado, te sentías descalificado porque decías: Señor, soy alcohólico, soy pendenciero, soy tacaño, mi hogar está destruido, qué sé yo. Y buscas al Señor, pero vives cargado porque constantemente escuchas esa voz que te dice: ¿sabes qué? Estás mal, no vales, no puedes. Hoy quiero recordarte que no se trata de ti, se trata de lo que Él hizo por ti. No es en tu esfuerzo, es en el poder del Espíritu Santo. Quiero pedirte que un momento de verdad cierres tus ojos, que te enfoques en ti y el Señor, no en el de al lado, no en los músicos, no en la luz. Que te enfoques en ti y en el Señor, en nada más. Y que puedan hacer conmigo esta oración esta tarde y decirle: amado Padre,
esta tarde vengo delante de ti. Señor amado, estoy cansado de tratar de hacerlo en mis fuerzas, de querer cambiar yo mismo. Señor, me rindo a ti. Ya no quiero hacerlo en mis fuerzas. Quiero hacerlo en el poder de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque es por gracia, por medio de la fe. No por obras, no por mi esfuerzo. Señor, ayúdame a vivir en esta nueva vida que me has dado, en la libertad motivada por el amor. Ayúdame a identificar las obras de la carne y a dejarlas contigo en la cruz, a escuchar la voz de tu Espíritu y a seguirla, y que tu fruto abunde en mí. Te doy gracias, Señor. Te entrego mi vida de hoy en adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso mensaje hemos recibido el día de hoy. Realmente ha sido de mucha edificación para mí y espero que también para ustedes. Les pido a todos que nos puedan seguir en las redes sociales y espero que tengan una hermosa y bendecida semana.